Buen día, bienvenidos a la sesión del día de hoy en la cual analizaremos el tema de la programación a corto plazo. Y la primera situación que se pueda presentar es cuando nosotros tenemos diferentes órdenes de trabajo que se van a asignar a una sola máquina o una sola estación de trabajo. Tenemos un ejemplo donde fueron llegando 4 órdenes de producción y a cada orden se le asignó una letra del alfabeto para identificarla posteriormente. Entonces llegaron 4 órdenes de producción de la letra A, B, C y D, de la cual nosotros conocemos el tiempo de proceso, es decir, cuánto yo me tardo en fabricar o terminar cada orden. Después también conocemos el plazo o la fecha de entrega para cada orden. Entonces este es un problema típico de programación en el cual vamos a asignar diferentes órdenes de trabajo a una sola máquina o a una estación de trabajo. Lo primero que hay que conocer es que existen diferentes principios de prioridad para nosotros asignar la secuencia de esas órdenes de trabajo, es decir, determinar cuál es más conveniente fabricar primero. Tenemos el principio de prioridad que la primera en llegar sea la primera en servir, es decir, conforme la primera que llegó sea la primera en fabricarse, la segunda que llegó sea la segunda en fabricarse. El segundo principio de prioridad es fabricar primero aquella que tenga el tiempo de procesamiento más corto y así sucesivamente. El tercero es fabricar primero aquellas que tengan el tiempo de procesamiento más largo. Y el último criterio de principio de secuenciación es fabricar primero aquella que tenga la fecha de entrega más próxima. ¿Sale? Después también es importante mencionar que para analizar o determinar qué principio de prioridad o de secuenciación es más óptimo, pues nosotros podemos aplicar diferentes criterios o indicadores que te permiten dar respuesta a ese tipo de preguntas. En este caso vamos a analizar 4. El criterio de maximizar la utilización, el criterio de minimizar el promedio de terminación, el criterio de minimizar el promedio de trabajo en el sistema y el último, el de minimizar el retraso promedio. Entonces podemos analizar, en el ejemplo vamos a analizar los 4 principios de secuenciación y les vamos a aplicar los 4 criterios para analizarlos cada uno de ellos y determinar en base a esos 4 criterios cuál sería el más adecuado o el que se recomendaría para la empresa. ¿Sale? Entonces les coloqué aquí en esta imagen lo que son los datos del ejemplo y pues nosotros vamos a desarrollar para el análisis del ejercicio esta tablita que estoy señalando, donde nosotros colocamos la secuencia de acuerdo al principio de prioridad que vamos a aplicar y después colocamos algunos datos que ya tenemos y agregamos otros para su análisis. ¿Sale? Entonces el primero es el principio de prioridad que vamos a aplicar, es el primero en entrar, primero en servir. Y como en el ejemplo nos dice que conforme fueron llegando se les fue asignando una letra del alfabeto, pues tal cual sería mi secuenciación. Primero llegó la A, entonces primero voy a fabricar la A, después la B, después la C y después la D. Me pide en esta tablita el tiempo de proceso, ese yo ya lo conozco en mi ejercicio y para cada orden pues es 2, 8, 5 y 7. Después me pide el tiempo de flujo, que ese yo lo voy a calcular, que es el tiempo acumulado de cada estación de trabajo de mi tiempo de proceso. Entonces para el primero sería 2, para el segundo serían, bueno, 2 más 8 serían 10, 10 más 5 serían 15 y para el último serían 15 más 7, 22. Repito, el tiempo de flujo es nada más el tiempo acumulado de lo que es mi tiempo de proceso. La fecha de entrega yo ya lo conozco en mi ejercicio, entonces para la primera orden es 7, para la segunda es 5, para la tercera es 6 y para la cuarta es 11. Y ahora el retraso de trabajo me dice que, bueno, este retraso de trabajo representa el retraso que yo tendría de aplicar ese tipo de secuencia y yo lo puedo calcular, me dice que tengo que analizar si la fecha de entrega es mayor al tiempo de flujo, pues obviamente ese correspondería a 0, porque mi fecha de entrega, es decir, el tiempo que tengo para entregar esa orden de producción en ese momento,
es más grande que el tiempo de flujo, que representa todo el tiempo de proceso acumulado. Entonces, si es mayor, es igual a 0. Si la fecha de entrega es menor al tiempo de flujo, pues obviamente sería igual a la diferencia de esos datos. Entonces, aquí la fecha de entrega es menor al tiempo de flujo, entonces la diferencia es de 10 y 5, yo tendré un retraso de 5. La fecha de entrega para el tercero es menor al tiempo de flujo, yo tendré un retraso de esa diferencia, que es 15 menos 6, 9. Y por último, la fecha de entrega en la orden D es menor que el tiempo de flujo, entonces la diferencia serían 22 menos 11, 11. ¿Sale? Y de esta manera nosotros llenaríamos la primera tablita para el principio de prioridad o de secuenciación de primero en entrar, primero en servir. Entonces el primero que entró fue el primero que yo decido fabricar en esa secuencia. Ahora, voy a aplicar los criterios para la programación para conocer cuál es el comportamiento que tendría mi proceso si yo aplico este principio de prioridad. Tenemos 4 criterios y pues sus formulitas se los coloqué también aquí en imagen en el archivo para irlas analizando y calculando. Tenemos la utilización que representa el porcentaje de capacidad que yo estoy utilizando de mi sistema de fabricación. La utilización se calcula dividiendo el tiempo de proceso total entre el tiempo de flujo total. Entonces yo aquí tengo que desarrollar las sumatorias. La suma del tiempo de proceso ¿está? Y la suma del tiempo de flujo. ¿Verdad? Para ahora sí poder aplicar las formulitas. La utilización es igual al tiempo de proceso total. Entonces yo aquí le voy a colocar es igual al tiempo de proceso total, que aquí ya tengo la sumatoria, entre el tiempo de flujo total, que yo también ya tengo la sumatoria. Y nos da igual a 0.45, le coloqué el dato en porcentaje y pues eso representa que yo, si aplico este criterio de prioridad, yo estoy utilizando el 45% de mi capacidad instalada. Ahora el tiempo medio de terminación. El tiempo medio de terminación es igual al tiempo de flujo total, ya lo tengo, tiempo de flujo total, entre el número de trabajos, en este caso yo tengo 4 órdenes de trabajo, entonces sería entre 4. Y el tiempo medio de terminación sería de 12.25 días, que representa obviamente pues que en promedio yo termino cada orden en 12.25 días. Ahora, los trabajos en el sistema serían igual al tiempo de flujo total entre el tiempo de proceso total. Y nos da 2.2, que en promedio los trabajos que hay en el sistema son 2 órdenes de trabajo. Y por último, el retraso de los pedidos, que es el retraso total, por lo tanto también tengo que desarrollar la sumatoria del retraso total para poderlo calcular, ¿verdad? Ahí está, 25. Entonces el retraso sería igual al retraso total, aquí está, ya tengo la sumatoria, entre el número de trabajos, 4. Y el retraso promedio pues sería de 6.25 días. Y de esa manera nosotros analizamos el primer principio de prioridad, que es primero en entrar, primero en servir. Se los coloqué aquí en verde para ir señalando a partir de aquí cuál es el principio de prioridad que vamos a estar analizando e irme un poquito más rápido. El segundo sería el tiempo de procesamiento más corto, entonces yo tendría que desarrollar esta secuencia, ya no sería de manera consecutiva, sino yo tendría que acomodarlos o fabricar primero aquel que tenga el tiempo de procesamiento más corto, es decir, el que tenga menor tiempo de proceso. Y bueno, de mis datos del ejercicio, el que tiene el menor tiempo de proceso es la actividad A con 2. Entonces primero fabricaría la actividad A, después la actividad C con 5, después la actividad D con 7 y después la actividad B. ¿Sí? Y ahora sí colocaría los datos correspondientes acá. El tiempo de proceso de la actividad A es 2 y su fecha de entrega es 7. Después para la C es 5 y 6. Para la D
tenemos que es 7 y 11. Y para la B tenemos que es 8 y 5. Muy bien. Ahora sí, de igual manera vamos sacando el tiempo de flujo, que es el acumulado. 2 y 5 son 7 y 7 son 14. 14 y 8 son 22. ¿Está bien? Ahora, el retraso del trabajo, habíamos quedado que si la fecha de entrega es menor al tiempo de flujo, pues es igual a la resta. En este caso, la fecha de entrega no es menor al tiempo de flujo, al contrario es mayor, por lo tanto le corresponde 0. La fecha de entrega aquí sí es menor al tiempo de flujo y la resta es 1. La fecha de entrega también es menor que el tiempo de flujo y la resta de 14 y 11 son 3. Y la fecha de entrega sí es mucho menor que el tiempo de flujo y la resta es 22 menos 5 sería igual a 17. Igual calculamos las mismas formulitas, entonces voy a desarrollar la sumatoria de los datos que voy a ocupar para ya tenerlos, ¿verdad? La sumatoria del tiempo de flujo, la sumatoria del tiempo de proceso era el anterior, perdón, ahora sí es el tiempo de flujo de proceso, y la sumatoria de lo que es el retraso en el trabajo, para poder aplicar o calcular los 4 criterios de la programación, que sería la utilización. La utilización es igual entonces al tiempo de proceso total entre el tiempo de flujo total. Y si nosotros utilizamos este criterio, estamos aprovechando el 49%, ¿verdad? De la capacidad. Ok. Y ahora el tiempo medio de terminación sería igual al tiempo de flujo total, aquí lo tenemos, entre el número de trabajos, que tenemos 4, entonces el tiempo medio de terminación es 11. Por último, el trabajo en el sistema sería igual al tiempo de flujo total entre el tiempo de proceso total. Y tenemos que son 2. El retraso de los pedidos sería igual a la sumatoria del retraso entre el número de órdenes o números de trabajo, y tenemos un retraso de 5 días. ¿Sale? Voy a desarrollar los otros dos. El tiempo de procesamiento más largo, entonces de mi ejercicio voy a fabricar primero aquel que tenga el tiempo de procesamiento más largo ahora. Entonces tenemos que es el B, tiempo de procesamiento de 8, el D con tiempo de procesamiento de 7, el C con tiempo de procesamiento de 5 y el A con tiempo de procesamiento de 2. Ahora si coloco los datos para B, tenemos que es 8 y 5. Para D tenemos que es 7, perdón, este 5 es de la fecha de entrega, 7 y 11. Para D, estoy en D. Después para C tenemos que son 5 en el tiempo de proceso y 6 en la fecha de entrega. Y para el último, que es el A, tenemos lo que es 2 para el tiempo de proceso y tenemos 7 para la fecha de entrega. Calculamos el tiempo de flujo acumulado, tenemos 8, 8 y 7 son 15, 15 y 5 son 20 y 20 y 2 son 22. Ahora vamos a calcular el retraso. Como la fecha de entrega es menor al tiempo de flujo, entonces sería igual a la resta, porque desde un inicio tenemos nosotros un déficit ahí en la fecha de entrega y el tiempo de flujo. Entonces sería igual a la resta, que tenemos 3. La fecha de entrega también es menor que el tiempo de flujo, entonces la resta sería 15 menos 11 nos da 4. También la fecha de entrega es menor, 20 menos 6 nos da 14 y la fecha de entrega también es menor y sería 22 menos 7 nos da 15. Voy a hacer las sumatorias. Ustedes ya pueden tener todo preestablecido con las sumas. Yo en este caso, como es un video explicativo, pues obviamente lo voy haciendo para que sepan de dónde va saliendo cada dato, ¿verdad? Es igual
a la suma también de los retrasos, ¿verdad? Entonces la capacidad sería igual para el cálculo de la utilización al tiempo de proceso total, tenemos 22, entre el tiempo de flujo total. La capacidad es muy baja, ¿no? De 34%. Ahora voy a calcular el tiempo medio de terminación, que es el tiempo que está de flujo total entre el número de trabajos, que son 4, 16 días. Ahora los trabajos en el sistema, que es igual al tiempo de flujo total entre el tiempo de proceso total, y tenemos en promedio casi 3 trabajos en el sistema. Y es igual al retraso de los pedidos, sería igual al retraso total entre el número de trabajos para calcular el promedio de retraso en cada pedido, y es de 9, es elevadísimo. Voy a analizar el último criterio de prioridad para cerrar el ejercicio, ahora sí comparar y analizar cuál sería mejor. El último es fabricar primero aquel que tenga la fecha de entrega más próxima. Entonces ahora nos vamos a la fecha de entrega más próxima de nuestras órdenes. El que tiene menor es la B con 5. Después sigue la C con 6, la A con 7 y la D con 11. Entonces ahora sí coloco los datos. Para B tenemos 8 y 7. Perdón, para B tenemos 8 y 5. Este no es 7. 8 y 5. Para C tenemos 5 y 6 en fecha de entrega. Tenemos después para A, que es 2 el tiempo de proceso, y tenemos la fecha de entrega, que es 7. Y por último tenemos la orden D, que tenemos para el tiempo de proceso tenemos 7 y para la fecha de entrega tenemos 11. Y si ven, obviamente se va a fabricar primero aquel que tenga la fecha de entrega más próxima, y sí estamos cumpliendo con ese criterio. Voy a desarrollar los cálculos. El tiempo de flujo es 8, 8 y 5 son 13, 13 y 2 son 15, y 15 y 7 son 22. El retraso del trabajo, si la fecha de entrega es menor que el tiempo de flujo, pues le corresponde 0. No, perdón, es al revés. Como la fecha de entrega es menor que el tiempo de flujo, es igual a la diferencia. Tendríamos 3 días de retraso, porque la fecha de entrega es 5, yo me voy a tardar en fabricar esa orden 8, entonces tenemos días de retraso 3. Aquí igual es menor, son 4 y 3, son 7. Está 7. También es menor, también tenemos retraso del trabajo, 15 menos 7 es igual a 8, y la última también es menor, y 22 menos 11 es igual a 11. Muy bien, voy a desarrollar las sumatorias. La sumatoria para el tiempo de proceso, la sumatoria para el tiempo de flujo total, y la sumatoria para lo que es el retraso del trabajo. Vamos a ver qué pasa ahí. No le coloqué la suma. Sumatoria. Ahí está. Ahora sí vamos a sacar la capacidad, que es igual de la utilización al tiempo de proceso total entre el tiempo de flujo total. Estamos aprovechando el 38% de la capacidad. Y es igual ahora el tiempo medio de terminación a lo que es el tiempo de flujo total entre el número de trabajos. 14 días en promedio. El trabajo en el sistema es igual al tiempo de flujo total entre el tiempo de proceso total. Promedio están 2.6 trabajos en el sistema. Y por último, el retraso de los pedidos. Dividimos la sumatoria de los retrasos entre la cantidad de órdenes. Tenemos 7.25. Y ya hemos aplicado los 4 principios de prioridad. Ahora, si el ejercicio nos comentara que cuál principio ustedes recomendarían de estos 4, en base a seleccionar aquel que tenga el máximo aprovechamiento en la utilización, pues nosotros tendríamos que analizar. Y el primero en servir tiene 45, el tiempo de procesamiento más corto tiene 49,
el tiempo de procesamiento más largo tiene 34 y la fecha de entrega más próxima tiene 38. Entonces, si nosotros seleccionaríamos en base a aquel que tuviera la máxima la utilización, nosotros seleccionaríamos la secuencia del tiempo de procesamiento más corto. Primero fabricaríamos la orden A, después la C, después la D y después la B. ¿Sí? Y de esa forma nosotros tenemos ya herramientas que te permitan definir qué secuenciación utilizar en base a qué criterio. Por ejemplo, o otro ejemplo, si nosotros quisiéramos ahora seleccionar la orden de secuenciación que tenga el mínimo retraso en los pedidos, entonces yo tendría que analizarlos y la primera en entrar, primero en servir, tiene 6.25, tiempo de procesamiento más largo tiene 5.25, tiempo de procesamiento más corto tiene 9 y la fecha de entrega más próxima tiene 7.25. Entonces, si nosotros quisiéramos seleccionar aquella que tenga el mínimo, pues obviamente tendríamos que elegir el de primero en entrar, primero en servir, porque tiene 6, perdón, el del tiempo de procesamiento más corto, porque tiene 5.25 días en promedio de los retrasos. Y de esa forma nosotros tenemos ya datos para analizar y determinar qué secuencia utilizar en la programación a corto plazo cuando, repito, tenemos diferentes órdenes de trabajo para asignarla a una sola máquina o a una sola estación de trabajo. Sí, eso sería todo, chicos. Saludos, nos vemos en la próxima sesión.